Hay cosas que solo pasan en las novelas, y en la vida real también. Que se lo pregunten al hombre que cayó con un coche blindado al fondo del río y fue salvado por una mendiga a la que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Sí, el mundo gira y a veces gira con fuerza. Y ese día giró de verdad. Era una mañana bochornosa de jueves, de esas en que hasta el viento parece agotado. El cielo estaba gris, indeciso y la ciudad latía como un corazón nervioso. El tráfico en el puente iba lento, bocinas por aquí, insultos por allá, hasta que un sonido distinto cortó el aire. ¡Pah! Un estruendo seco, como si Dios hubiera azotado la puerta del cielo con rabia. El coche negro, blindado, se deslizó por el borde del puente como si huyera de su propia vida, y se hundió en el río con la triste elegancia de un cuerpo sin alma. Quien lo vio, gritó. Quien lo oyó, se detuvo. Y quien pasó, siguió. Porque así es esto, ¿no? Nadie tiene tiempo para salvar a nadie. Pero ella no. Nadie sabía su nombre. Solo la llamaban la mujer del viaducto. Algunos decían que estaba loca, otros que era muda. Dormía envuelta en una manta morada con una radio rota a su lado y un crucifijo colgado del cuello, que besaba cada noche aunque nadie lo notara. En cuanto el coche se hundió, ella corrió. Sí, corrió. Descalza, con el vestido desgarrado, pasó entre los curiosos, ignoró los gritos y se lanzó, como quien salta dentro de su propio pasado. Y mira, no fue bonito. El río estaba helado, sucio y la corriente tiraba como mano de ahogado. Pero ella fue hasta el fondo. Y cuando volvió, arrastrando el cuerpo del hombre inconsciente hasta la orilla, la multitud enmudeció. Porque ese hombre no era cualquiera. Era Gustavo Ramírez, dueño de 3 cadenas de centros comerciales, socio mayoritario de una multinacional petrolera y, escuchen esto, considerado el hombre más blindado de Brasil, tanto en el coche como en la vida. Pero en ese instante era más vulnerable que cualquier mendigo. La mujer tosió, escupiendo agua y dolor. La gente gritaba, los celulares grababan y cuando le preguntaron por qué lo hizo, ella respondió con la voz rasposa de quien tragó más recuerdos que agua. Porque él es mi hijo. Silencio. De esos que hasta el tiempo se detenga. Un reportero tartamudeó, la cámara tembló y un policía que tenía la libreta en la mano dejó caer el bolígrafo. Era imposible, absurdo, escandaloso, pero en sus ojos había demasiada verdad para ser mentira. Y ahí es donde empieza esta historia, mi gente. Si te gustan los buenos relatos, deja tu me gusta y suscríbete al canal porque lo que esta mujer va a contar va a hacer que hasta el Cristo Redentor cierre los ojos de vergüenza. Dicen que quien busca, encuentra. Pero nadie avisa que lo que uno encuentra puede ser peor que lo que perdió. Y ese día, Brasil encontró un secreto que nadie esperaba. El millonario Gustavo Ramírez, salvado por una mujer que vivía entre ratas, cartones y silencio, y que afirmaba ser su madre. Ah, si fuera solo una loca cualquiera, la policía ya la habría internado. Pero había algo en aquella mirada, en el gesto exacto en que jaló el cuerpo del hombre por el cuello, en el beso en la frente que le dio después, que no combinaba con una mentira. No era actuación, era historia. El problema era que la historia de ella nadie la conocía. O mejor dicho, todos la habían olvidado. Gustavo fue llevado al hospital en estado grave, pero con vida. El accidente dejó raspaduras y un traumatismo leve. Pero el susto, ese fue profundo. Y fue entonces cuando los periodistas empezaron a cavar más hondo que el río donde él se hundió. ¿Quién era aquella mujer? Su nombre, descubrieron después, era Lúcia Helena dos Anjos. Nacida en São Gonçalo en 1964, enfermera titular según los registros, desaparecida hacía más de 30 años según la familia, en situación de calle desde hace al menos 12. Y ahora, escuchen esto. En los archivos del registro civil consta que Lúcia Helena tuvo un hijo a los 17 años, padre desconocido. Nombre del niño, Gustavo. ¿Coincidencia? Tal vez, pero a Brasil le encantan las coincidencias con cara de tragedia. Internet estalló. Los sitios sensacionales explotaron. Algunos decían que era un engaño, otros que era una santa caída del cielo, pero nadie, absolutamente nadie, sabía realmente qué había pasado entre esa mujer y el hombre al que decía verdad Barús. Y entonces
apareció una carta. Una carta antigua, amarillenta, escrita a mano, encontrada por uno de los reporteros dentro del viejo radio que Lucia siempre llevaba consigo. ¿Y saben lo que decía? Si algún día me buscas, estaré donde me dejaste, debajo del puente, pero por encima de la mentira. Firmado, mamá. Ahí Brasil se detuvo, porque o era una actuación brillante o era uno de los mayores secretos familiares enterrados por un hombre que creció diciendo que su madre había muerto en el parto. Sí, hay familias que esconden el pasado en el sótano, otras lo hunden en el río. Mientras tanto, Gustavo despertaba en la UCI, confuso, con el rostro hinchado y los ojos atrapados en algún recuerdo que no quería enfrentar. Le preguntaron si conocía a la mujer. Él respiró profundo y respondió con una lágrima terca. Tiene el mismo olor de cuando yo era niño. Y en ese momento, todo un país sintió un escalofrío, porque hay cosas que solo el corazón recuerda, aunque la mente las borre. Pero esto era solo el comienzo. ¿Sabes qué es lo más difícil de esconder en el mundo? No es el dinero, no es el pecado, es el olor de una madre, porque ese se pega al alma. Y cuando Gustavo, millonario, blindado, respetado y temido, sintió el olor de la mujer que lo salvó, su silencio dijo más que cualquier rueda de prensa. En aquella habitación de hospital, rodeado de vidrios, monitores y guardias, pidió una sola cosa: déjenla entrar. Los médicos se miraron entre sí. El equipo jurídico de la empresa casi entró en pánico, pero él fue firme. Por primera vez, parecía que quien mandaba allí era el niño dentro del hombre. Y entonces, ella entró. Lucia caminaba despacio, con la ropa aún húmeda, los pies descalzos y los ojos húmedos por una vida que nunca se secó. Se detuvo en la puerta. Miró al hijo con un tipo de dolor que ni la medicina cura. Él intentó sonreír, pero fue ella quien habló primero. Eres igual a tu padre, pero tienes mis ojos. Él bajó los suyos. La verdad pesaba como plomo y el aire se volvió espeso. Casi no se podía respirar. Ella se acercó a la cama como quien vuelve a casa tras años de exilio, tocó su mano y dijo: «Creciste hermoso, aún sin mí». El silencio explotó dentro del pecho de Gustavo. Intentó disimular, tosió, cambió de tema. «¿Por qué desapareciste?». Ella rió, una risa sin dientes, sin maquillaje, pero llena de cicatrices. Yo no desaparecí, me hicieron desaparecer. Y fue ahí cuando la historia empezó a torcerse, porque hasta entonces todos creían que ella había abandonado al hijo, que se había vuelto loca, que había huido, que dejó al niño cuando aún era un bebé para vivir en la calle. Pero no. Lo que contó después hizo llorar hasta el enfermero detrás de la cortina. Me internaron a la fuerza. Decían que estaba inestable, que me lo estaba inventando todo. Pero lo que tenía era miedo. Miedo de decir quién era el padre de mi hijo. Y el padre era demasiado poderoso. Gustavo abrió los ojos como platos. Eso coincidía con cosas que había escuchado en adolescencia, pero que su familia adoptiva siempre decían que eran fantasías. Lucia siguió. Me diagnosticaron esquizofrenia sin ningún examen. Estuve 3 años internada. Cuando salí, ya estabas con otra familia, y yo no podía ni acercarme. Si lo hacía, era cárcel. Él le sostuvo la mano, por primera vez sin asco, sin duda, y preguntó su nombre. ¿Quién era mi padre? Ella tardó, respiró hondo y susurró como quien escupe veneno antiguo. El senador Áureo Diniz. El mundo de Gustavo se vino abajo. ¿El senador?
El mismo que financiaba campañas benéficas, que donaba millones a guarderías, que tenía fotos con todos los presidentes de los últimos 20 años. Sí, él mismo. Lucia bajó la mirada y soltó la frase que se convirtió en titular a la mañana siguiente. Soy la prueba viva de lo que él intentó matar. Ahora era oficial. Esta historia no era solo de madre e hijo. Era de poder, de política y de un Brasil que ama fingir que ya olvidó. Y lo que venía por delante iba a apestar más que río podrido en verano. Hay pasados que uno guarda en una caja de zapatos. Otros intenta enterrarlos en el patio del alma. Pero hay algunos que cuanto más se esconden, más apestan. Y el pasado del senador Áureo Diniz era de esos que ni el perfume francés logra disimular. La mañana siguiente a la revelación de Lucia, Brasil despertó diferente. Los periódicos tradicionales dudaban. Las redes sociales no. ¿Hijo bastardo del poder? ¿Mendiga revela escándalo de senador? Eran los titulares que explotaban a cada segundo. Pero el más fuerte vino de un blog obscuro, de esos que casi nadie lee, pero que dio justo en el nervio. La mujer de la basura puede derribar un imperio. Eso lo leyó en silencio Gustavo, acostado en la cama del hospital, mientras afuera los abogados debatían a gritos si debía negar, silenciar o demandar. Pero él estaba lejos de ahí. Estaba atrapado en un recuerdo de infancia que regresó de golpe. Una foto. Sí, una foto antigua, que siempre le había parecido extraña. Un retrato en blanco y negro guardado en un sobre sin remitente que encontró el fondo de una caja cuando tenía unos 12 años. Era una mujer sonriendo sosteniendo un bebé. ¿Él? Detrás, una dedicatoria desborrada y un nombre tachado con rabia. En esa época le preguntó a su madre adoptiva quién era. Ella respondió: alguna mujer enferma que te quería de vuelta. Olvídalo, hijo. Pero ahora todo encajaba. Aquella era Lucia, y el nombre tachado era Áureo. Gustavo pidió que buscaran la caja, que encontraran la foto, y mientras esperaba, llamó a una persona que jamás pensó contactar en ese estado, su asesor personal de crisis. Quiero saber todo sobre el sanador. Quiero un dossier, historial, escándalos, donaciones, amantes, delitos, encubrimientos, lo que sea, y rápido. Del otro lado de la línea, silencio. Luego una respuesta seca. ¿Quieres derribar al padre que te negó o al político que financió tu éxito en silencio? Gustavo tardó en responder, porque esa dolió. Sí, Áureo había impulsado su carrera. Sí, él había surgido de la nada a los 19 años, con un fondo misterioso que pagó la universidad, las primeras inversiones, los contactos correctos. Pero Gustavo no supo de dónde venía ese ángel inversor. Ahora lo sabía, y el sabor era amargo. Mientras tanto, Luz era llevada por un asistente social a un albergue temporal. La mujer del cobertor morado ahora dormía en una cama limpia, pero su mirada seguía sucia de dolor. Y fue ahí donde una joven reportera, de esas que aún creen en el periodismo de verdad, fue a buscarla. Doña Lucia, ¿por qué ahora? ¿Por qué guardar silencio tanto tiempo? Lucia la miró a los ojos y respondió con la calma de quien ya lo ha perdido todo. Porque ahora me miró como hijo. Antes era solo otro hombre que creía que el amor se compra con donaciones. La reportera tembla, y antes de irse, escuchó una más. Y todavía no empecé a contar lo que me hicieron en aquel hospital. Pausa. Grabadora apagada.
corazón acelerado. Porque si el senador tenía un secreto, ese hospital parecía ser la caja fuerte. Y la llave estaba en la memoria de una mujer que Brasil tiró a la basura, pero que lo recordaba todo. Hay lugares que dicen curar el alma, pero solo sirven para enterrar verdades vivas. Y el hospital donde Lucia fue internada era exactamente así. Limpio por fuera, podrido por dentro. Su nombre imponía respeto. Instituto Psiquiátrico Santa Arlene. Fachada imponente, jardín bien cuidado, misa los domingos y reportajes en el programa Bienestar elogiando los avances en el tratamiento femenino. Pero detrás de esas paredes, lo que ocurría no cabía en ningún expediente. Gustavo ordenó investigar, él mismo, sin involucrar a la prensa. Formó un grupo paralelo con 3 personas, una abogada de derechos humanos, un expaciente que hoy trabajaba como auxiliar de enfermería y un hacker que le debía un favor desde una vieja campaña electoral. Y lo que encontraron haría desmayar hasta un cura. Primero, vino la ficha de Lucia. Fecha de ingreso, marzo de 1982. Motivo, delirios maternales con posible trastorno de personalidad. Recomendación, aislamiento intensivo. Pero el detalle que erizaba la piel era el sello. Remitida por Áureo Diniz. Y más abajo, responsable legal desconocido. Es decir, Lucia fue internada por influencia directa del entonces diputado Áureo antes de convertirse en senador. Y lo peor, sin autorización de nadie, sin familiares, sin evaluación real, sin proceso judicial, solo la palabra de un político y el silencio de un sistema. Pasó 3 años allí dentro. 3 años dopada, contenida, privada de visitas, impedida de escribir cartas o hacer llamadas. Gustavo leía eso y apretaba los dientes. Porque si fuera ficción, lo habría llamado exagerado, pero era real, y ahora tenía nombre, fecha y número de protocolo. La abogada fue más allá. Encontró otros 5 casos parecidos. Todas mujeres, todas jóvenes, todas vinculadas a hombres poderosos, todas con un punto en común: delirios afectivos. Y una de ellas desapareció del mapa. Pero el golpe final vino cuando el hacker invadió los archivos del hospital. Y allí, en un respaldo olvidado, encontró algo devastador. Grabaciones de audio de sesiones de tratamiento. Una de ellas era de Lucia. Su voz joven, temblorosa, intentando contar su historia. Hablaba del parto, del bebé que le quitaron al segundo día, del enfermero que lloró y luego desapareció, y del hombre importante que decía que eso no podía salir a la luz. El médico la interrumpía con frases como: «Tienes que olvidar eso, Lucia. Quieres ser una buena mujer, ¿verdad?». Y ella lloraba, no gritaba. Lloraba bajito, como quien ya aprendió que gritar no sirve de nada. Cuando Gustavo escuchó ese audio, se derrumbó. Solo, en su oficina, golpeó la mesa y dijo, sin que nadie lo oyera: «Yo era el secreto que intentaron borrar». En ese instante, algo dentro de él cambió. El empresario blindado empezó a resquebrajarse. Y desde esa grieta salió el niño que nunca supo de dónde vino, que ahora sabía y que tenía fuego en los ojos. Afuera, Brasil ya empezaba a sospechar. Aparecían reportajes, cuestionando al instituto, pero todavía nada ligaba directamente a Áureo con eso. El senador, por su parte, convocó una rueda de prensa. Arrogante, impecable, dijo con voz firme: «Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Es un fraude, un intento vil de manchar mi trayectoria». Y remató con cinismo: «De hecho, ni siquiera tengo hijos fuera del matrimonio. Y si los tengo, son fruto de la locura, no del amor». Del otro lado de la pantalla, Lucia lo miraba con silencio y susurró: «Entonces, va a recordar lo que me hizo aquella noche».
porque lo peor aún no había sido contado. Hay recuerdos que no vienen, invaden. Y cuando invaden, no piden permiso. Y así fue con Lucia. No fue ella quien quiso recordar. Fue el recuerdo que regresó solo, como un grito viejo que nunca fue escuchado. Aquella noche en el albergue silencioso, mientras la televisión mostraba al senador negándolo todo, su rostro se endureció. Sus dedos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Llamó a la reportera que la acompañaba. Pidió que grabara. Y habló, con la voz más limpia de lo que este país merecía escuchar. Llegó la hora. Silencio. La cámara se encendió y lo que vino después no cabía en palabras pequeñas. Lo contó todo. Era febrero de 1981. Acababa de cumplir 17 años. Era pasante de enfermería en la oficina de un diputado en ascenso, Áureo Diniz. Joven, apuesto, elocuente, de esos que encantan a multitudes y destruyen en silencio. Todo empezó con halagos, luego pedidos de café, favores fuera de horario, viajes nocturnos en coche, hasta que un día cerró la puerta con llave. Lucia tragóse el bajo, la mirada perdida, pero la voz firme. No fue amor, fue poder. Intentó salir, él sonrió. Dijo que era parte del juego, que debía sentirse honrada. Cuando lloró, él le limpió el rostro con un pañuelo y luego lo quemó en el cenicero. Era como si quisiera borrar cualquier prueba de que yo existía en ese momento. Semanas después, descubrió el embarazo. Fue apartada. Al mes siguiente ya estaba en la calle. Cuando intentó denunciar, se rieron de ella. Dijeron que estaba obsesionada, que seguro le había gustado. Ahí empezó el infierno. Dijeron que era inestable. Me llevaron con un psiquiatra del partido. Al día siguiente desperté amarrada a una cama, sin que nadie supiera, ni siquiera mi hermana. Lucia respiró hondo. El video seguía, sin cortes dramáticos falsos. Lo que más me dolió fue perderlo a él, a mi hijo, a mi Gustavo. Dijeron que había sido adoptado por una buena familia, luego que había muerto, después que nunca existió. Llegué a creer que me estaba volviendo loca. La cámara temblaba, la reportera ya no podía contener las lágrimas, y entonces vino el punto final. Pero cuando vi caer aquel coche, lo supe. Era él. Porque una madre lo siente, y ya lo había perdido una vez. No iba a perderlo de nuevo. El video explotó en las redes. No era una primicia, era un puñetazo en el alma del país. El equipo de comunicación de Abre intentó bajar el video, pero ya era tarde. La verdad corre más rápido que el rumor, cuando viene acompañada de una lágrima sincera. ¿Y Gustavo? Cuando lo vio, no dijo nada. Se levantó de la cama, contra las órdenes médicas, tomó el coche y condujo directo a la casa del senador. La seguridad intentó detenerlo. Él gritó: «¿O me recibe o le cuento todo a Brasil desde aquí, desde la puerta». El portón se abrió. Y el encuentro iba a ser todo menos civilizado. Hay reencuentros que no traen abrazos, traen cuentas pendientes. Y cuando Gustavo entró en aquella mansión, no iba a visitar a su padre. Iba a encarar al hombre que, durante 38 años, vivió como si él fuera un error que debía esconderse. El senador Áureo Diniz lo esperaba en la terraza, sentado, traje beige, whisky en mano, semblante de quien nunca ha perdido. Pero ahí, amigo mío, la marea estaba a punto de cambiar. Porque la sangre que corría por las venas de ambos era la misma, pero la mirada no. Gustavo se detuvo frente a él. No extendió la mano, no saludó, solo lo miró fijo y dijo con una voz que mezclaba rencor y asco: «Ella no mintió.
Aureo sonrió, como quien le habla a un niño terco. Ella está enferma, siempre lo estuvo. Está siendo manipulado. Yo ayudé a construir tu vida, ¿lo sabes? Gustavo se acercó, ojos llorosos pero firmes. Ayudaste para mantenerme lejos. Pagaste por mi ascenso como quien paga por el silencio de una amenaza. El senador se levantó, despacio, aún con el whisky en la mano. Lo miró a los ojos y habló en voz baja. ¿No entiendes? Tenía una carrera, un nombre, un plan. No podía dejar que un embarazo con una pasante de enfermería arruinara todo. Y entonces el mundo se detuvo. Gustavo, ese hombre acostumbrado a reuniones frías y estrategias multimillonarias, perdió el piso. El hijo que llevaba dentro salió de golpe. Me borraste de mi historia. Tiraste a mi madre a la basura. Y ahora dices que solo era parte del plan. Aureo dejó el vaso. La máscara empezaba a caerse. Ella era débil, ibas a ser igual. Yo te di una oportunidad. Convertí a un bastardo en un imperio. El silencio se volvió espeso. Parecía que hasta el tiempo contenía la respiración. Entonces Gustavo sacó del bolsillo una copia del expediente psiquiátrico de su madre, lo dobló con calma y lo dejó caer en el regazo del senador. Voy a mostrarle a Brasil quién eres. No el político, el hombre, el monstruo que se esconde detrás de las campañas sociales. El senador sonrió, pero sin alma. No lo harás, porque si lo haces, destruyes todo lo que construiste, tu nombre, tu empresa, tu reputación. Llevas mi sangre, y vas a morir debiéndome cada centavo. Y fue ahí, amigo, donde el abuelo aquí escuchó la frase que todavía hoy le pone la piel de gallina. Gustavo lo miró muy profundo a los ojos y dijo, «Prefiero ser hijo de una mendiga que heredero del diablo». Le dio la espalda. Salió sin mirar atrás. En la acera, Lucia lo esperaba, sentada en un banco de la plaza de enfrente, con la manta morada doblada sobre las piernas, como quien nunca espera nada, pero sabe que alguien algún día regresa. Él se sentó a su lado. No dijo nada. Ella tampoco. Solo apoyó la cabeza en su hombro y lloró. Esta vez no era de dolor, pero lo que no sabían es que el senador no era de los que pierden en silencio. Y la represalia iba a ser rápida y sucia. Hay gente que no sabe perder, y hay otros que, cuando pierden, prefieren llevarse el tablero con ellos. Y Aureo Diniz era de esos. No aceptó la derrota como un final, la aceptó como una señal de guerra. A la mañana siguiente del encuentro con Gustavo, la primera represalia vino disfrazada de justicia, una orden de interdicción provisional contra Lucia Helena dos Anjos, presentada por un abogado vinculado a la Fundación Filantrópica del Senador. Motivo alegado: cuadro de delirios recurrentes con riesgo para sí misma y para terceros. Intentaron internarla de nuevo, pero ya no era 1982, y Lucia ya no estaba sola. Cuando llegaron los agentes con el documento en la mano, encontraron a la mujer sentada junto a Gustavo, en el mismo banco de la plaza donde todo había empezado a cambiar. Él leyó el papel, lo rompió en 3 pedazos y dijo en voz alta: «Frente a las cámaras, no van a silenciar a la mujer que me dio la vida 2 veces». La multitud alrededor aplaudió, periodistas, activistas, curiosos. Su historia ya no era un secreto, era un símbolo. Pero el juego del senador iba más allá del papel oficial. Esa misma noche, la sede de la empresa de Gustavo fue invadida. Computadoras destrozadas, documentos robados y el archivo central incendiado. La policía habló de cortocircuito, pero el guardia nocturno juró haber visto a 2 hombres enmascarados escapando por la salida de emergencia. Y aún había más. Al día siguiente, 3 contratos millonarios fueron cancelados. Los inversionistas se echaron atrás. Las acciones se desplomaron. Un escándalo antiguo, archivado hacía 10 años, reapareció en los periódicos como si hubiese sido descubierto ayer, acusando a Gustavo de favoritismo en licitaciones. Todo de repente. Era un ataque en todos los frentes: político, financiero, emocional. Un cerco. Como si el senador gritara sin voz: «¿Quieres exponer mi nombre? Entonces veamos quién aguanta más tiempo bajo el lodo». Gustavo lo sintió.
No era invencible, pero ya no era ciego. Y decidió contraatacar, no con poder, sino con verdad. Convocó una rueda de prensa, no con su equipo tradicional, sino en un centro comunitario de San Gonzalo, con un micrófono simple y silla de plástico. A su lado, Lucía, de frente al país. Y allí ante las cámaras dijo: «Fui construido con el dinero de la mentira, pero ya no voy a ser cómplice de ella». Lo contó todo, desde el accidente hasta la revelación, desde la investigación hasta el hospital. Mostró documentos, audios, cartas, y al final leyó una frase de la carta antigua, la misma que estaba dentro del viejo radio. «Si algún día me buscas, estaré donde me dejaste, debajo del puente, pero por encima de la mentira». El mundo lloró. Internet se detuvo. El Senado tembló. Pero Auri no cayó. Aún no. Y el siguiente paso sería el más difícil: demostrar ante los tribunales que todo eso era más que una tragedia familiar. Era crimen, y de los grandes. Y el primer obstáculo era convencer a un juez que llevaba décadas cenando con el senador todos los domingos. Hay jueces que usan toga, otros usan delantal. Porque hay procesos que no se deciden en el tribunal, se deciden en la parrilla, entre un vaso de whisky y una risa falsa. Y el juez que recibió el caso de Lucia era de esos que olían más a carne asada que a justicia. Doctor Eustaquio P. Nóbrega. Nombre elegante, voz grave. Parecía salido de una película de juicios. Pero su historial estaba más sucio que aceite de fritanga. Amigo personal de Aureo de inicios de la universidad, padrino de boda de la hija del senador y, según una delación enterrada en 2011, receptor de donaciones informales para su campaña al Ministerio Público. Ese era el hombre que ahora decidiría si Lucia decía la verdad o deliraba en público. Ella en su primer dictamen mostró las garras. Negó la solicitud de apertura de investigación criminal contra el hospital. Dijo que no existían elementos técnicos suficientes para justificar la reapertura del caso. Y aún soltó esta joya: la memoria de expacientes psiquiátricos no constituye prueba válida sin informes contemporáneos que certifiquen su integridad mental. Traducido: quien alguna vez fue llamado loco, nunca más puede decir la verdad. Pero lo que ese juez no contaba era con la terquedad de una madre y la estrategia de un hijo que había aprendido a sobrevivir en el mundo de los lobos. Gustavo no recurrió por la vía tradicional. Buscó a una mujer, una jueza, joven, nacida y criada en el interior de Bahía, conocida por enfrentar a políticos y por su labor en tribunales internacionales de derechos humanos. Doctora Celina María de Alcántara. Presentaron una acción paralela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando violación sistemática de la libertad individual, abuso psiquiátrico y persecución institucional. La prensa internacional hizo eco. Organizaciones de la ONU pidieron explicaciones. Y Brasil se encontró en el centro de un bochorno diplomático. Mientras tanto, Lucia fue sometida a una evaluación independiente por un equipo médico suizo. Resultado: ninguna evidencia de esquizofrenia, delirios ni trastorno alguno. Solo traumas profundos y síntomas de estrés postraumático agravados por abusos prolongados en instituciones médicas. Era la bomba que faltaba. Y estalló en vivo. Durante una audiencia pública en el Senado, donde Aureo juraba inocencia por centésima vez, una senadora opositora leyó fragmentos del informe internacional en voz alta y concluyó con una frase que retumbó en el pleno como un martillazo: si esta mujer está loca, entonces Brasil entero lleva décadas en un brote psicótico. El rostro del senador se puso rojo.
No de vergüenza, porque quien hace eso no siente, sino de rabia. Por primera vez, no tenía el control de la narrativa. Y fue entonces cuando Gustavo entró en la sala, con toda la prensa presente. Cruzó el pleno, tomó el micrófono del estrado y leyó en silencio un papel durante unos segundos. Y luego levantó la mirada y dijo: «Señor presidente de la mesa, señores senadores, estoy aquí no como heredero ni como empresario. Estoy aquí como hijo, como brasileño, como prueba viva de que el silencio siempre protege al opresor». Y colocó el papel sobre la mesa. Era una denuncia formal, con todos los anexos, documentos, grabaciones, informes, firmada por más de 20 abogados, 5 médicos y sellada por 3 organizaciones internacionales. Todo Brasil contuvo la respiración, pero nada preparaba al país para lo que vendría la semana siguiente. Porque cuando cavaron más hondo, encontraron más nombres, más mujeres, y un patrón que iba mucho más allá de Lucia. Hay momentos en los que la verdad deja de ser un secreto y se vuelve avalancha. Y cuando cavaron el pasado del senador Áureo Diniz, lo que apareció no fue un caso aislado, fue una red, una trama antigua, cosida con silencio, dinero y miedo. El informe del Comité de Derechos Humanos llegó cargado. 100 páginas, detalles minuciosos, cruce de datos, historiales médicos, registros de internación y, lo más estremecedor, 19 mujeres. 19 historias parecidas a la de Lucia. Todas jóvenes, todas pobres, todas vinculadas de algún modo a figuras públicas, empresarios, diputados y secretarios de gobierno. Mujeres que al quedar embarazadas, denunciar o simplemente molestar demasiado, fueron diagnosticadas con trastornos mentales y borradas de la vida pública a través de internaciones forzadas. 3 de ellas no tenían ni 18 años. 7 murieron sin lograr salir. 2 desaparecieron sin dejar rastro. El nombre del hospital Santa Line aparecía en 13 de los casos. En los otros, clínicas afiliadas, todas con registros que llevaban el mismo sello, la misma caligrafía. Doctor Helio Lacerda, psiquiatra, renombrado, condecorado, y ahora se sabía, cómplice de los rincones más oscuros de la política nacional. Gustavo, con cada nuevo nombre, sentía que el peso se duplicaba. Ya no se trataba solo de su madre. Se trataba de todas las madres que nunca pudieron serlo. Y fue una fría mañana de miércoles cuando tomó la decisión. Crear una fundación. El nombre: Hijas del Silencio. El objetivo: apoyar, proteger y dar voz a todas las víctimas de internaciones abusivas. Abogados, psicólogos, albergues y, sobre todo, escucha. La prensa lo abrazó, la opinión pública también. Pero lo que realmente lo cambió todo fue cuando una mujer apareció en la puerta de la fundación. Llevaba un bebé en brazos y en los ojos el mismo terror que Lucia había cargado. Su nombre: Janet Silva. Internadas ya 6 meses por comportamiento paranoico posparto. ¿El verdadero motivo? Había denunciado a un concejal que intentó abusar de ella durante un curso de formación. Huyó de la clínica al ver el video de Luz en la televisión y ahí, en la puerta de la fundación, gritó con una voz que todo Brasil escuchó: «Su historia me salvó». Fue como abrir la represa. En los días siguientes llegaron 5 mujeres más, y poco a poco una avalancha de historias fue saliendo a la luz,
como una concha de dolor que el país había fingido no ver. Mientras tanto, Áureo Diniz empezaba a derrumbarse. Perdió apoyo en el Senado. Fue apartado de la presidencia de la Comisión de Ética. Empresas retiraron sus patrocinios y finalmente el Ministerio Público abrió una investigación formal contra él por abuso de poder, manipulación psiquiátrica y ocultación de paternidad. Pero como todo hombre que construye imperios con miedo, aún le quedaba una última carta. En plena madrugada, una llamada anónima fue hecha al hospital donde Lucia pasaba la noche, ahora bajo custodia judicial. La voz del otro lado dijo solo una cosa: ella no puede llegar viva al juicio. Era la guerra declarada. Y ahora su vida valía más que el oro. Hay personas que valen más muertas que calladas. Y Lucía era una de ellas. No por dinero ni por venganza, sino porque su vida, ahora, era la línea que separaba la justicia de la impunidad. La advertencia llegó a las 3:14 de la madrugada. El guardia de la entrada del albergue recibió la llamada y, por instinto, anotó el número. Pero cuando lo pasó a seguridad, el chip ya no existía. Voce, hombre. Grave, tranquila, calculada. No gritó, no insultó. Solo dijo: esa mujer va a morir. O la detienen ustedes, o la detenemos nosotros. Cuando Gustavo lo supo, su primera reacción fue de furia. Arrojó el celular contra la pared. Llamó al equipo de seguridad. Ordenó reforzar todo. Pero en el fondo, sabía. Si querían matar a Lucía, no usarían una bala. Usarían el mismo veneno de siempre. Silencio, desaparición, manipulación. Y entonces decidió cambiar de estrategia. Vamos a ponerla frente a las cámaras. Todos los días, a toda hora. Si desaparece, todo el país sabrá que fue él. Al día siguiente, Lucía apareció en una entrevista histórica, transmitida en vivo por 8 canales y replicada en casi todas las plataformas digitales. La reportera, la misma joven de antes, sostenía el micrófono con la mano temblorosa, pero Lucía parecía de piedra. Si muere en los próximos días, no fue porque Dios lo quiso, fue porque el poder no soporta a una mujer que recuerda. Y lo contó todo. Por primera vez, con nombres, fechas, detalles. El médico de guardia que desapareció, la enfermera que lloraba al darle los medicamentos, la sala en el sótano donde aplicaban los calmantes, el psiquiatra que decía que la mente femenina es frágil. Y, lo más impactante, el cuarto oculto al fondo del ala psiquiátrica, donde algunas pacientes eran mantenidas sin registro oficial. Vi mujeres que ya no sabían su propio nombre y otras que repetían como un mantra. No era locura, era embarazo. Al final de la entrevista, Lucía miró a la cámara con los ojos vidriosos, pero sin derramar una lágrima. No volví por venganza. Volví para advertir: el infierno no está bajo tierra, está en lo alto de la escalera del poder. Internet explotó. Figuras públicas se pronunciaron, celebridades, juristas, incluso expacientes de otras instituciones comenzaron a enviar videos contando abusos similares. Un documental improvisado se volvió viral. Ellas no estaban locas. Y por fin, la justicia reaccionó. Orden de detención preventiva contra Áureo Diniz, acusaciones de asociación criminal, manipulación médica, abuso sexual y ocultación dolosa de paternidad. Todo Brasil vio al senador ser empausado al salir de su casa, con el mismo rostro arrogante, pero un sudor que ni el traje lograba ocultar. En la comisaría guardó silencio, pero el daño ya había estado hecho. Solo que ahí vino la parte más cruel. La noche de la detención de Áureo, Lucía fue llevada a un hotel seguro, monitoreado, protegido.
Pero a las 3:17, las cámaras del pasillo mostraron una sombra moviéndose con rapidez. Cuando fueron a revisar la habitación, estaba abierta y vacía. Lucía había desaparecido. Sin rastros, sin señales de forzamiento, sin cámaras rotas. Solo un detalle. Su crucifijo había sido dejado sobre la almohada, como un mensaje, como una despedida. Brasil quedó en shock. Y Gustavo en desesperación porque ahora más que nunca iba a tener que demostrar que su madre existió, aunque el mundo hiciera todo por burlarla de nuevo. Hay desapariciones que no parecen reales, parecen escena de película mala. De esas en la que un personaje desaparece sin explicación y nadie lo cree. Pero la desaparición de Lucía no fue un guión, fue una pesadilla en vivo, y esta vez sin final garantizado. La habitación del hotel estaba intacta, cama hecha, luz encendida, cámaras funcionando hasta las 3:16, y después, solo sombra. El rostro de la persona que entró no apareció, y el sistema, irónicamente, sufrió una falla de grabación de 3 minutos. 3. El tiempo exacto entre la entrada y el vacío. Gustavo llegó minutos después del aviso. Reventó la puerta con el hombro, rebuscó todo, gritó, suplicó, pero la única señal de que Lucy había estado ahí era el crucifijo sobre la almohada y un papel doblado, escondido entre las sábanas. Era la copia de una carta, escrita a mano, reconocidamente ella, y decía solo: si desaparezco otra vez, no me busques con rabia, búscame con fe. A veces lo que desaparece es lo que más brilla después. Pero lo que dolía era lo demás. La letra temblaba y al pie de página un nombre: Maristela. Nadie sabía quién era. Gustavo no la reconocía. La policía decía que era una pista falsa, pero él conocía a su madre y sabía. Ella no dejaba palabras sueltas por casualidad. Empezó a investigar. Y encontró. Maristela de los Remedios, extrabajadora del Instituto Psiquiátrico Santa Alain. Jubilada, vivía recluida en una chacra del interior de Minas Gerais. Y, según registros antiguos, fue responsable del ala donde Lucy estuvo internada en los años 80. Desaparecida del radar desde entonces, pero ahora podía ser la clave. Gustavo tomó un coche solo y fue tras ella. El camino era de tierra, el sol quemaba y el olor a campo parecía querer esconder lo que venía. Cuando llegó, golpeó las palmas. Una señora abrió la puerta. Rostro arrugado, mirada asustada. «Eres el hijo de ella, ¿verdad?» Él solo lo confirmó con los ojos. Ella bajó la cabeza, lloró y dijo: «No intenté avisar, te lo juro que intenté, pero nos silenciaban con pastillas o con amenazas». Maristela llevó a Gustavo a una habitación en el fondo. Ahí, entre cajas viejas y papeles mofosos, sacó una agenda antigua. Dentro, nombres de pacientes, fechas de ingreso y anotaciones a mano. Entre ellas, una frase subrayada con marcador descolorido. Lucía tuvo un bebé. El hombre ordenó registrarlo como un muerto, pero yo vi al bebé salir vivo, sano. Se lo llevaron. Gustavo cayó en rodillas. No lloraba, pero su pecho jadeaba como si el mundo se le cerrara por dentro. Aquella frase era el sello final, la prueba. Maristela continuó. «Me escribió una carta la semana pasada. Dijo que si desaparecía debía darte esto». Y sacó un sobre marrón con cinta adhesiva en los bordes. Dentro otra carta, con una sola frase: «Si la verdad me lleva, que te traiga de vuelta a mí». Ya vas de Sueta. Y junto a ella una dirección: Rúa de las Magnolias 157, barrio San Francisco, Recife. Gustavo se levantó, abrazó a Maristela, agradeció con la voz quebrada y prometió: «Si está viva, la voy a encontrar. Si está muerta, voy a hacer que Brasil se arrodille por eso». Al salir vio algo en el portón. Colgado de una rama de un árbol de mango, un trapo morado. Rasgado, sucio, pero familiar. La misma manta que Lucía llevaba.
No era coincidencia, era una pista. Y ahora la búsqueda iba a comenzar, con Brasil observando y el poder retorciéndose. Hay lugares que guardan más que paredes, guardan historia, guardan dolor. Y la tal calle de las Magnolias era de esas. Porta, estrecha, olvidada por el tiempo. Casas antiguas, tendederos en los patios, olor a jabón mezclado con tristeza. Pero en esa dirección específica, número 157, el pasado llamaba a la puerta. Gustavo llegó en silencio, vestía de negro, sombrero bajo. No quería llamar la atención. Golpeó 3 veces. Nada. Otra vez. Silencio. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, apareció una niña por un costado de la casa. Tenía el pelo alborotado, la camiseta sucia y cargaba una muñeca sin cabeza. Lo miró con curiosidad y preguntó: ¿Eres el hijo de la señora de la manta? Gustavo se congeló. Sí. La niña sonrió, como si acabara de ganar una apuesta con alguien invisible. Dijo que vendrías, me pidió que te dijera, la verdad vive al otro lado del muro. Y salió corriendo, riendo, como si hubiera contado un secreto que ni entendía. Gustavo fue hasta el fondo de la casa. Allí un pequeño muro separaba el terreno de la casa vecina. Trepó con cuidado, saltó, y lo que vio lo paralizó por dentro. Era un patio, un gaspón improvisado, una especie de refugio, y sentada bajo un árbol, Lucia, descalza, con un vestido azul claro, sosteniendo en las manos el viejo radio que nunca había abandonado. Al ver al hijo, no lloró, no sonrió, solo abrió los brazos como quien ofrece perdón, sin decir nada. Gustavo cayó de rodillas. La envolvió en un abrazo que parecía haber nacido 38 años antes. Se quedaron así por minutos, sin palabras, solo el sonido del radio chispeando bajito, como un corazón intentando sintonizar de nuevo. Después, ella explicó. Vinieron. Sabía que lo harían, pero también sabía que entenderías la carta. Maristela era mi último puente. Solo necesitaba desaparecer sin dejar rastro, pero sin dejar duda. Él preguntó, ¿por qué no me avisaste antes? Ella le apretó la mano. Porque necesitabas buscarme por fe, no por culpa. Allí, en ese patio escondido, le mostró lo inesperado. Una maleta, dentro registros ocultos, cartas de otras internas, fragmentos de historiales médicos, cintas de cassette con voces de mujeres borradas del mapa. Era un archivo clandestino, un museo del silencio. Y Lucia lo sabía, eso no podía quedar guardado. Gustavo tomó una decisión allí mismo. Organizó una rueda de prensa urgente, pero no en motel, ni en auditorio. Montó un escenario en medio de una plaza pública. Luz de día, sin guión, y llevó a su madre de la mano al centro. Esta mujer es la verdadera fundadora de mi historia, y hoy ella va a hablar. Los ojos del país miraban con los ojos empañados. Lucia lo contó todo, cada pedazo, cada nombre, cada mujer. Y al final alzó el crucifixo. Soy solo una, pero detrás de mí hay cientos. Si me llaman loca, entonces que el mundo se prepare para escuchar el grito de todas las demás. Explosión en redes, manifestaciones comenzaron por todo el país, organizaciones de mujeres se unieron, la justicia internacional aceleró las investigaciones y el Hospital Santa Aline fue oficialmente clausurado. Pero mientras todo eso ocurría, un hombre miraba la transmisión por televisión, desde una celda especial en Brasilia. Áureo Diniz. Y al ver la imagen de Lucia abrazada a su hijo, escupió en el suelo de la celda y murmuró. Ella ganó, pero esto aún no ha terminado. Porque el diablo, amigo mío, no muere fácil. Hay dolores que solo se curan cuando se convierten en ley. Y lo que vivió Lucia era demasiado grande para terminar en un titular. Necesitaba transformarse en cambio. Y eso fue lo que entendió Gustavo cuando vio a la multitud reunida frente al Congreso Nacional. Ya no se trataba de él, se trataba de lo que nunca más debía repetirse.
La llamaron Ley Lucia dos Anjos, un proyecto de ley de emergencia con el apoyo de más de 200 parlamentarios que proponía fin de la internación psiquiátrica sin decisión judicial fundamentada, creación de un Banco Nacional de Pacientes Institucionalizados, revisión obligatoria de diagnósticos psiquiátricos de mujeres internadas en los últimos 30 años, castigo a médicos, políticos o instituciones involucradas en casos de abuso clínico. La votación fue simbólica, transmitida en vivo, y cuando el panel encendió la palabra «aprobado», todo el país gritó al unísono. Pero el grito más fuerte fue el de Lucia, que sentada al lado de su hijo solo murmuró: «Ahora ellas van a poder regresar». Ese mismo día, Gustavo renunció a la presidencia de sus empresas. Creó una fundación oficial con el dinero heredado y multiplicado durante décadas de silencio, pero ahora con un nuevo nombre: Instituto Voces Borradas. Misión: identificar, acoger y devolver la identidad a todas las mujeres institucionalizadas injustamente. Muchas ya no sabían quiénes eran. Otras tenían familias que creían que estaban muertas, y algunas aún estaban vivas, esperando que alguien creyera en ellas. Pero no todo era redención. En su celda, Aureo recibía visitas limitadas, pero seguía siendo un influyente. Su nombre aún aparecía en contratos turbios, mantenía poder a través de viejos aliados. Era el tipo de hombre que no cae, se entierra de pie. Hasta que un día llegó al instituto un sobre sin remitente. Dentro, una carta, escrita a mano, con letra temblorosa como de alguien mayor, pero con un mensaje claro. La historia de tu madre no es única, pero fue la única que no se olvidó de luchar. Cuídenla, porque lo que viene ahora puede ser aún peor. Y junto a ella, una lista. 27 nombres. Médicos, trabajadores sociales, fiscales, todos vinculados a la red de internaciones forzadas. Personas que aún estaban libres, activas, silenciosas, como si nada hubiera pasado. Era una advertencia y un nuevo comienzo, porque Gustavo entendió que derribar al senador fue solo el primer paso. Ahora venía la parte más difícil: derribar el sistema. Pero ya no estaba solo. Tenía a todo un país detrás de él, y a una madre con la mirada firme y el corazón intacto que le sujetaba el brazo, como quien dice: «Ve, hijo, ahora tú me cargas a mí». Y él fue. Pero antes de seguir, la miró y preguntó: «¿Tú me perdonas?». Ella sonrió y respondió: «Solo quien recuerda puede perdonar». El tiempo se detuvo, pero la historia aún necesitaba su último capítulo. Hay personas que nacen invisibles, pero no nacieron para vivir borradas. Y Lucia Elena dos Anjos era una de ellas. Mujer hecha de cicatrices, fe y resistencia, que un día fue llamada loca, mendiga, sombra, y que terminó siendo el rostro del coraje de todo un país. El tiempo pasó. Gustavo reconstruyó su vida lejos de las oficinas, de los trajes, de los vidrios espejados. Hoy camina por las calles con el mismo paso que su madre usó un día para lanzarse a un río alado y sacarlo de vuelta a la vida. Solo que ahora, él se lanza a historias, a causas, a rostros que el mundo ignoró. La fundación creció, el instituto ganó sede propia, y el viejo radio de Lucia sigue tocando en una repisa en la esquina de la oficina, con su estática suave, como un corazón que nunca dejó de latir, incluso cuando nadie lo escuchaba. Pero lo más hermoso, llegó una mañana lluviosa, de esas que lavan más de lo que mojan. Lucia, ya con el pelo completamente blanco, fue invitada a subir a un escenario. Recibiría la Medalla Nacional de Derechos Humanos. Y cuando llamaron su nombre, no se levantó. Pidió que subiera otra persona, una niña, de unos 7 años, piel morena, cabello recogido, vestido sencillo. Era hija de una de las mujeres que el instituto había logrado rescatar de una internación ilegal, meses atrás. Lucia señaló a la niña y dijo: «Ella es la medalla viva. Yo soy solo el eco». Y el país lloró.
pero no de dolor, de alivio, de esperanza. Porque al final, mi gente, la mayor victoria de Lucia no fue demostrar que decía la verdad. Fue convertir el dolor en camino, fue hacer que otras madres no fueran silenciadas, y fue enseñar a su hijo que nacer no basta, hay que renacer cuando el mundo intenta borrarte. Ahora, si me preguntas dónde vive ella, yo te respondo, ya no está bajo el puente, ahora está en un país que ayudó a construir. Un país que todavía tropieza, que todavía finge no ver, pero que ya no puede decir que no sabe. Y su crucifijo está colgado en un mural junto a las palabras que ella escribió. Me llamaron loca, pero solo fui madre. Y una madre no olvida. Sí, hay historias que uno inventa, pero esta la escribió la vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia, Déjanos tu comentario aquí abajo, deja tu me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perder más historias como esta. Hasta la próxima, de tu abuela Rico. Porque mira, quien olvida a su madre ya está medio muerto por dentro.